Lugar, lo decía ayer, pero dado que no estaban todos, quiero dar gracias a Dios por este tiempo en que estuvieron orando por mi padre, que Dios hizo un milagro. El día martes era un pronóstico de muerte. Es más, él se sentía tan mal que le acomodó las cosas, le reveló a mamá algunas cosas donde estaban en la casa, ya se despidió. Pero el viernes, cuando le hicieron los estudios, ya no tenía nada. Así que gracias a Dios, porque nuestro Padre es aquel que opera en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de aquel que cree, cuando estamos hablando de Dios. Este mes, un mes que hablamos acerca de la profecía. Quiero en esta noche hablarte de la profecía o la palabra más segura. Y quiero que abras tu Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 de Pedro, casi al final de la Biblia, una de las cartas generales, primeras, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra a un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Tenemos la palabra profética más segura. Y esa palabra profética es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios va a traer como una antorcha luz en medio de la oscuridad. La palabra de Dios va a traer claridad como en el día, como el lucero de la mañana, para que nuestros corazones, nuestro entendimiento sea alumbrado y dirigido. La palabra viva de Dios exige obediencia en medio de su pueblo y en medio de la historia. Y yo quiero que nosotros podamos mirar esto y entender que Dios ha puesto en nuestras manos la palabra viva, su palabra, para que nosotros podamos dirigir nuestras vidas de acuerdo a sus normas. Amén. La norma de Dios es lo que enriquece la vida. Lamentablemente, al día de hoy, hay cristianos que hacen lo que se les da la gana y dicen, yo le tengo que rendir cuenta a Dios. Y eso es una mentira. Vos sos parte de un pueblo y sos parte de un cuerpo. Si te bautizaste, si estás formando parte de la iglesia. Y el primer pecado que hacemos es en contra de Dios, pero luego en contra de mi prójimo. Y si usted está en Cristo Jesús, tiene que ajustar su vida en obediencia a lo que Dios dice. Amén. Porque de lo contrario, estamos interpretando mal el hecho de la palabra profética. Y vamos a ver en esta noche una predicación que no conlleve la exigencia profética, no tiene cómo obedecerse en todas las esferas de la vida, no es entonces una palabra de Dios. O sea, en otras palabras, si cuando predicamos, si cuando enseñamos, la palabra no me confronta a la verdad, y cuando soy confrontado con la verdad de la palabra de Dios no la cumplo, entonces no estoy viviendo en esta palabra profética que es segura. Y por consiguiente, Dios no puede derramar de su bendición. Yo creo que Dios traía esta palabra profética en esta noche, o interpretando la lengua que nuestra hermana hablaba. Ya nos estaba exhortando.
Porque cuando la iglesia no escucha la palabra de Dios, la voz profética segura, se convierte en una iglesia infiel. ¿Y sabe quién es la iglesia? Nosotros. Este es el templo. Las paredes no tienen vida, usted y yo tenemos vida. Y Dios nos ha entregado su palabra para que nosotros podamos vivir. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es la voz profética? La voz profética es la palabra viva de Dios. Es la predicación, la sustancia de la profecía. La sustancia de la palabra que nos lleva a entender qué es lo que Dios desea para su pueblo, para sus hijos, para nuestras vidas, en torno a todas las relaciones. Sea en primer lugar mi vida con Dios, luego mi vida con mi prójimo más cercano, si estoy casado va a ser con mi esposo o mi esposa, con mis hijos, luego con los que me rodean, y así una vez tras otra dentro de la iglesia. Pero muchas veces tomamos las cosas y no somos conscientes de que no es como a mí se me ocurre. La palabra de Dios es la que marca el camino. Jesús mismo, Él se declara que Él es el camino, la verdad y la vida. Él vino a encarnarse en este mundo para marcar ese carácter profético. De tal manera que en un momento Jesús mismo le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos respondieron, uno Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un profeta. Dice, otros Elías. Y este era otro profeta. Dice, y otros, Jeremías, otro profeta. Y alguno dice que es alguno de los profetas. Sea cual sea la respuesta, la gente veía en Jesús a un profeta. Y la gente tiene que ver en vos a un profeta. No el que dice cualquier cosa, sino el que vive la palabra de Dios como Jesús la vivía, obedeciendo y sujetándose al Padre, no haciendo sus propios principios, viviendo de acuerdo a las normas que Dios establece para que nuestra vida pueda ser bendecida. Amén. De lo contrario, te vas a encontrar que muchas veces tu vida va a estar truncada. No vas a avanzar, las cosas van a ir para atrás. Y no es que Dios se volvió sordo, es que vos estás haciendo las cosas al revés. Jesús nos mostró el camino y las Escrituras poseen este carácter profético. Desde Moisés, los profetas hebreos, la predicación de Cristo, todas las Escrituras revelan. Por eso es profética, revela lo que Dios desea para sus hijos, para su pueblo, para nosotros en todo tiempo. Podemos afirmar que la Biblia nos muestra cuál es el camino. La Biblia nos muestra y nos marca, tanto en la ley como en los profetas, lo que Dios está esperando. Y aunque a veces tengamos profecías habladas, que es parte del don que Dios ha dado a la iglesia, no puedo simplemente guiarme por una palabra dada de Dios, sino que mi vida, tu vida, tiene que estar regida por la palabra profética más segura, que es su palabra. Amén. No puedo hacer lo que a mí se me antoja. Y yo quiero preguntarte, vos que sos quizás papá, mamá, ¿vos dejás que tus hijos hagan lo que se les antoja? ¿No es cierto o no? ¿No es cierto que lo corregís? Y si no lo corregís, gran dolor de cabeza te va a venir cuando llega la adolescencia.
Y la culpa no va a ser del chico. Y si usamos el término gauchesco, no le va a gustar. Pero no va a ser del chancho, ¿eh? ¡Ay, mi nene, me da dolor de cabeza! ¿Qué hago? ¿Y qué hiciste durante 10 años? Que no hiciste nada. No lo corregiste, no dijiste nada, y lo pusieron en tus manos. Dios te puso como administrador de la vida de tu hijo. Pero a veces hacemos así con las cosas de Dios. Y Dios está esperando que nosotros entendamos, especialmente en este mes que hablamos de la palabra profética, que la predicación de la palabra de Dios tiene que entrar a nuestros oídos, pero tiene que ser vivida por nuestras vidas. Amén. Hoy en día la palabra de Dios nos afirma, nos enseña, nos muestra. Pero la palabra profecía es uno de los términos bíblicos que peor se entienden en estos tiempos. Por lo general, muchos entienden como una esencial predicción del futuro, como algo que trae una revelación sobrenatural o una información secreta, como una palabra divina autorizada que no se puede contradecir, y estás equivocado. La palabra profética no es un vaticinio de la adivinación. Cuando Dios da una palabra es para afirmar, para operar sobre su pueblo. El profeta recibe la palabra para llevarla al pueblo y dejar un mensaje de algo que Dios está queriendo hacer en el momento. Los profetas, con toda la autoridad de Dios, hablaban al pueblo. Y Pablo 2 veces exhorta a la iglesia de la siguiente manera, óiganlo. La primera se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:21, dice, examínalo todo, retened lo bueno. Yo no puedo recibir cualquier palabra. Tengo que saber si es palabra de Dios o no. Si el que está declarando la palabra de Dios tiene respaldo de Dios en su vida, está viviendo ordenadamente. Hoy en día se levantan profetas por medio de la radio, de la televisión, en el medio de la ciudad, en pequeños kioscos, y usted recibe cualquier cosa. Y la Biblia dice, examínalo todo, retén lo bueno. Si usted no puede, si usted no conoce, siempre tiene la autoridad de mirar lo que le han dicho y ver si coincide con lo que la Biblia enseña. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si en la iglesia hay varios que tienen eso. El mensaje profético es aquel que habla verdades celestiales, que trae luz a aquellas cosas que están ocultas a los ojos naturales y que por la palabra de Dios y la revelación del Espíritu se pueden ver. ¿Puedo usar el ejemplo? Un hermano viene, estamos orando, Dios me da una palabra y le dice, tenés que hacer esto para tal fecha. Ayer me contaba el testimonio, lo hizo como Dios le había declarado y le fue para bendición, porque cuando fue a hacerlo, lo estaban llamando y encima, por no obedecer y disponer su corazón en obediencia a lo que Dios le había dicho, recibió plata encima. Dios hace eso. Dios bendice, declara algo y lo cumple. La palabra de Dios o el mensaje profético, como en esa noche Dios nos estaba hablando, yo quiero obrar en tu corazón, pero muchas veces haces el oído sordo. Yo se lo traduzco así rapidito. Pero tenés que oír para que pueda bendecirte. La razón de toda profecía
Dice la Biblia que es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe quién es el cuerpo? A ver, levante la mano el cuerpo. Tiene pie, tiene ojo, tiene cabeza, pero levante la mano solamente. Muy bien, somos nosotros. Así que me tiene que servir para edificarme. El sentido de la profecía está claro. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tiene que tener cualquiera de estos tres elementos. Edificación significa construir. Construir fundamentos sólidos que levantan confianza en Dios y en los demás. Edificar significa confirmar lo que Dios ya ha empezado a hacer en el individuo. Dios ya ha comenzado a transformarte, ya ha comenzado a guiarte y viene una palabra de edificación a tu vida que te confirma lo que Dios está haciendo, lo que estás encaminando. Dios quiere edificar nuestra fe. Dios quiere edificarnos en amor, en confianza hacia Él. Darnos aliento, ánimo, dirección. Eso es lo que hace Dios. Te alienta, te anima. No te quedes, tengo más para darte. Yo te amo. Yo quiero obrar en tu vida. Pero también puede ser que traiga exhortación. Porque hay veces que, no acá en Lincoln, pero nos encontramos con otras ovejas que son de cabeza dura. Usted no lo cuente. Pero Dios te habló, sabes la palabra, sabes lo que tenés que hacer y haces otra cosa al revés. Y entonces Dios tiene que exhortarte, tiene que zamarrearte un poco. Tiene que decirte, si no te avivás, te pongo en el rincón. Porque me estás obligando. Yo tengo amor, misericordia, pero sos mi hijo y te amo. Y te tengo que corregir. Hay veces que hay gente que no quiere entender que Dios tiene misericordia, pero no es tonto. Y que Dios va a extender su misericordia, pero si vos no querés entender, Dios va a tener que permitir que pases por pruebas, dificultades, aflicciones o enfermedades o lo que sea, para zarandearte, para que te vuelvas al camino de Él y le obedezcas. Pero Dios puede mandar una palabra de exhortación. Y quiero que recuerdes que no es simplemente la palabra profética del momento o una palabra como surge en esta iglesia que Dios nos ha dado el don de interpretación de lenguas y es la interpretación de un mensaje de Dios para su pueblo. Dios te va a exhortar seguramente a través de su palabra, de la Biblia. Él te va a estar hablando. Y nosotros muchas veces somos sordos, o nos queremos hacer los sordos, para escuchar lo que Dios dice. Por último, la Biblia nos dice que la palabra de profecía trae consolación. Es la única vez que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento cuando es necesario confirmar la obra del Consolador en uno. Y estamos hablando de la palabra consolación desde el punto de vista de profecía, porque si no usted ya pensó alguno, no, pero dice otro texto de consolación. No, estamos hablando del punto hacia o el enfoque de la consolación a través de la profecía. Dios quiere sanar las heridas interiores, quiere aliviar el corazón, quiere quitar los temores, quiere que levantes el ánimo, quiere que crezcas en tu fe. Por eso muchas veces Él te va a dar una palabra que va a consolar, que va a sanar tu interior, que te va a levantar. Así que vemos que esta palabra en el tiempo de Pentecostés fue algo muy reconocido que marcó el tiempo profético dentro de la iglesia, que comenzó allí. Dice Hechos 2, 17 y 18, se los leo.
Y en los postreros días, dice Dios, está tomando palabras del profeta en el Antiguo Testamento. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y esta palabra fue traída en el momento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó y todos comenzaron a hablar nuevas lenguas y declarar, profetizaban. Muchos malinterpretan este pasaje y piensan que hablaban lenguas angelicales como nosotros hoy estamos acostumbrados, pero la Biblia nos dice que en esa fiesta había de todas partes, de distintas regiones, y hablaban distintos idiomas. Y cada uno podía entender el mensaje que estaban dando. Así que para que lo entendamos en el día de hoy, los apóstoles comenzaron uno a hablar en inglés, uno a hablar en coreano, uno a hablar en francés, otro en alemán. Y les hablaron a todos. Declararon la palabra de Dios a tiempo, en el momento adecuado. Y saben, cada uno de ustedes son llamados por Dios para declarar su palabra en todo tiempo. Amén. Por eso es tan importante, como lo hablábamos en la Escuela de Obreros en el día de hoy, que usted sepa la palabra de Dios. Y lo mínimo que tiene que saber, ¿qué es? ¿Algún alumno de Escuela de Obreros? ¿Qué es? Los libros. Yo le voy a contar un secreto, usted no diga nada. Pero hay algunos aparatos que tienen 10 o 12 años de iglesia. Usted lo apura y no sabe los libros de la Biblia. ¿Se sabe 66 o 70 números telefónicos de todos sus amigos? ¿Se sabe todo lo que pasa en el Face? ¿Se sabe? Pero no puede saber en tantos años 66 nombres. Vergüenza nos tendría que dar. Necesito conocer, porque la palabra más segura, la palabra profética más segura, nos fue entregada y la tenemos en nuestras manos. Amén. Tenemos que aprender la palabra de Dios, porque la palabra profética nos lleva entonces a mirar a Jesús y a tomar lo que Él dice. Y Él nos dijo, dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo no puedo, y yo no quiero, y yo no los tiempos no me dan, y no, parecemos chicos que vamos protestando por el camino. Pero dice el Señor, toma tu cruz y sígueme. Y seguirle a Él era aprender y conocer lo que Él tiene. Notemos que la importancia de ser un discípulo del Señor Jesús nos lleva a que nosotros podemos ser hombres y mujeres que llevemos su palabra, que es lo más seguro para la vida del hombre y de la mujer, con todas las señales y todo el poder de gloria. Amén. Pero para que las señales y el poder de Dios descienda y opere sobre nuestras vidas y nosotros seamos canal de bendición, nuestras vidas tienen que estar sujetas a su palabra. Porque recuerda que tu vida, si no es casi como aquella canaleta que llega el tiempo de la lluvia y no la destapaste, dejaste que todas las hojas del otoño se juntaran y cuando llegó el agua, después la tenés adentro de tu casa. Y se me inundó la casa. ¿Y qué pasó? Y se me tapó la canaleta. ¿Y alguna vez la destapaste? Y no. Pero tenías ahí el sauce que te cayó todas las hojitas y la pelusa y todo lo que... Y dejaste más la tierra del verano. Y a veces en nuestra vida dejamos un montón de pecados y de cosas, pero decimos, Señor, bendíceme. Y queridos, no va a poder ser. ¿Quién es un profeta? En el griego se lo denomina naví, que significa uno que habla, que dice, uno que predice, uno que burbujea, que expresa.
lo que Dios está declarando. Y la otra palabra en el griego es Joseph. Es uno que declara intensamente. El espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. ¿Ha hecho Cristo algo en tu vida? Entonces ya tenés palabra profética para decir. Dios ha cambiado, me ha sanado, me ha libertado, me ha levantado, me ha hecho. O todavía como alguno que parece que ese domingo faltó. Sergio, la vas a tener que buscar la predicación y la voy a hacer video para regalársela a los que faltan. Pero si usted faltó, deje de poner pavadas en el Face porque yo le voy a sacarle las orejas. Y usted piensa que alguien le va a levantar el ánimo. Estoy triste, estoy alegre, estoy contento. Y una carita te dice, ¿por qué no buscan al Señor, hermano? Deja de paviar en el Face. ¿Cuál es? ¿No es usted un hijo, una hija de Dios que su vida tiene que estar depositada en Él? ¿O usted cree que usted le pone en el Face y estoy triste y va a venir todo el mundo de Face a saludarle, a levantarle el ánimo? Es tiempo de madurar y es tiempo de entender que somos hombres y mujeres de Dios que tenemos que dar el testimonio vivo de Cristo en nuestras vidas. Cada vez que alguien da un testimonio es el espíritu de la profecía, el espíritu de Cristo declarando lo que Él hace en nuestras vidas, que tenemos un Jesús que está vivo, que tiene poder, que puede operar en nosotros. El espíritu de la profecía no es solamente una dimensión donde Dios trae una revelación clara de algo en un momento específico, sino que el espíritu de la profecía es aquel que declara el testimonio de Cristo y que vive a Cristo en su vida. El profeta es un hombre con un mensaje. Así que en esta noche que comenzamos a declarar lo que es el vivir en la palabra profética, quiero que entiendas que el vivir en la palabra profética implica como primer medida que vos vivas de acuerdo a los principios que Dios establece. Que conozcas su palabra. Dice Pablo aconsejando a los hermanos que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y eso tiene que ser una realidad en nosotros, porque cuando vienen los problemas, vienen circunstancias difíciles, porque Dios no dijo que no iban a venir. Yo sé cómo encararlas porque sé qué es lo que Dios dice. Y ahí es donde te tenés que chequear. ¿Y en qué me chequeo, pastor? En ver cuánta palabra mora en tu vida. Pregúntate. Tengo un añito de creyente. Vamos a ser buenos. Tengo 12 meses. Por lo menos 2 textos. 2. Tendrías que saber. Si agarro el de 10 años, por lo menos ya tiene que tener 20. ¿Qué les parece si hago una ruleta rusa así con el dedo y digo, vos que tenés más de 10 años? ¿Cuántos? Y ahí Mirta se me muere de un síncope. Porque encima la elegí a ella a propósito porque es como yo, nació en el Evangelio. Entonces, la hermana es joven, no podemos decir la edad. Pero tiene más de 20 textos la hermana. Así que imagínense que si yo ahora le dijera, ponete de pie y decime los 20 de memoria, con cita y todo. No lo voy a hacer, no se asuste. Pero la verdad es que es un chequeo que nos tendríamos que hacer. Tengo que saber la palabra de Dios. Tengo que tenerla en mí, en mi interior. Porque ella entonces, el Espíritu Santo puede recordarme. ¿Sí?
Porque Jesús nos prometió que el Espíritu Santo nos recordaría ¿qué? Todas las cosas. ¿Qué te va a recordar si no sabes nada? Es como el chico que oró todo el día. Señor, ayúdame en el examen. Dame entendimiento, dame gracia, dame revelación. Pero cuando fue el día del examen, fue sin estudiar. Entonces venía y decía, Padre, no me reveló nada el Señor. ¿Y qué estudiaste? Nada. ¿Y qué te va a revelar? Sacó un 0 así. Aquí hay gente que fue alumno mío en el tiempo que se ponían calificaciones. Y siempre me cuenta que tenía un 0,50. Su examen le alcanzó para 50 centésimas. Y encima yo era medio malvado. Usaba la roja y la abría toda la hoja grande. 0,50. Y se la firmaba abajo. Para que supieran que había que estudiar un poco más. Hay veces que queremos que Dios me bendiga, saber, operar, pero no tengo palabra de Dios en mí. Queremos hacer frente a las tentaciones y a los problemas de la vida, pero lo que hacemos con nuestra fuerza, porque no conozco la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, quisiera que todos profeticen. Y es verdad, porque cuando vos te acercás a un hermano y le decís, Dios te va a ayudar, recordá que Él te dijo, yo te levantaré y pondré en ti paz. Estás declarando, palabra de Dios, es un salmo, y lo que va a hacer es una palabra de aliento. Estás profetizando, estás declarando la palabra más segura. En vez de poner en el Face, seguí triste. Queridos, es tiempo que te conviertes en un hombre y una mujer que declare la palabra de Cristo y el testimonio del Cristo viviente. Que puedas decirle, Señor, me comprometo contigo. Y que en esa noche, al participar del pan y de la copa, vos puedas hacer este pacto. Señor, yo que tengo la palabra más segura para vivir en la vida al alcance de mis manos, voy a hacer pacto contigo de comenzar a aprenderme palabra de Dios. Yo les decía un secreto en la escuela de obreros, y es, usted tiene que aprender la Biblia, y lo más fácil es que anote los primeros 5 nombres, los dividimos en partes. ¿Y dónde va todas las mañanas usted cuando se levanta? Al baño, no sé, va al baño. Se lava la cara de vez en cuando alguno, aunque sea como el gato. Pero se ve en el espejo. Póngalo en el espejo, ponga un texto. Tómese un mes para aprenderlo. Después de un mes, cambie la hoja y aprenda otro. Pero cada mañana cuando se ve, aparte de decirse qué hermosa creación de Dios que soy, diga lo que Dios dice. No solamente se alabe usted mismo, sino que aprenda palabra, ponga, sépala, adquiérala, de tal manera que su vida pueda ser enriquecida. Amén. Entonces, la palabra profética más segura nos ha sido dada, que es la palabra de Dios. No es un vaticinio, sino que nos marca cómo debemos de andar. Y que aunque vos te hagas el sordo o la sorda, no significa que Dios cambió. Dios es el mismo y no ha cambiado. Y Él al pecado lo llama pecado. Vos le ponés colorcito, como cuando estábamos gordos, decíamos, no estoy gordo, estoy esponjoso. Pero al final, lo mismo hacemos. Vos lo llamás rojo, blanco, negro, colorado. Pero es pecado. Y Dios lo llama de esa manera.
y no podés estar haciendo, ni sirviendo, ni haciendo las cosas, porque si no, vas a entrar en juicio. De tal manera que en esta noche, al participar del pan y de la copa, quiero recordarte lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a eso. Porque hay muchos que en esta noche mejor piense antes de tomar del pan o de la copa lo que va a hacer, porque está en desobediencia. Y la palabra de Dios dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, preste atención, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. En esta noche, al participar del pan y de la copa, es un pacto que haces con el Señor de vivir en santidad y en obediencia a su palabra, a la palabra profética más segura. Y dice, examínate, porque de no hacerlo, comes juicio para ti. Y dice, algunos están enfermos, otros están debilitados. La versión Reina Valera va a decir, otros duermen, pero no estaba haciendo la siesta. Ese tiró la pata, murió por juicio de Dios, por estar en pecado, en desobediencia y querer decir, no pasa nada, en mi vida está todo bien. Nadie puede burlar a Dios, al pastor, al hermano, al líder, al anciano, pero a Dios no lo podés burlar. Y cuando sabes que estás mal, tenés que tener la dignidad de decir, no estoy bien, no voy a hacer yo lo que no tengo que hacer porque sé que no tengo que hacerlo. Pero en esa noche tenés que comprometerte con Él. Y si estás en pecado, arregla tu vida y no participes de la cena, porque vas a comer juicio para tu vida. Lo digo lamentablemente de esa manera, porque hay alguno que piensa que a uno lo pasa, pero no es que me pases. No importa si me pasas o no, porque lo que vas a hacer lo haces delante de la presencia de Dios y es pacto con Dios. Amén. Así que voy a invitar a todo hermano bautizado en alguna iglesia evangélica que esté en comunión con el Señor y entienda bien, común unión con Dios.